No necesitas ahorros a tu edad, mamá. Esas palabras me destrozaron más que el día que murió mi esposo. Hoy, les voy a contar algo que nunca pensé que compartiría. Y si por un segundo sienten que esto les resulta familiar, solo les pido que dejen un me gusta y se suscriban. Me ayudará a seguir abriendo mi corazón. Mi nombre es Elena Ramírez. Tengo 72 años y vivo en una modesta casa de 2 pisos en los suburbios de Ciudad de México. La misma casa donde crié a mi hijo Mateo por más de 40 años. La luz de la mañana se filtra a través de las cortinas de la cocina que cosí yo misma en 1985, proyectando suaves sombras sobre el gastado piso de linóleo que ha sido testigo de innumerables comidas familiares, celebraciones de cumpleaños y momentos tranquilos de soledad. Me despierto todas las mañanas a las 5:30 a.m., no porque tenga que hacerlo, sino porque mi cuerpo se niega a olvidar el ritmo de décadas dedicadas a cuidar a los demás. La casa se siente enorme ahora, llena de los ecos de una vida que alguna vez bullía de propósito. Hago café en la misma cafetera que Pablo me compró para nuestro 20º aniversario, la que tiene una pequeña abolladura en un lado, de cuando Mateo accidentalmente la tiró de la encimera durante su adolescencia. Mi rutina se ha convertido en una meditación de recuerdos. Me siento en la mesa de la cocina donde Mateo hacía sus tareas, donde Pablo leía el periódico de la mañana, donde planeábamos vacaciones familiares a lugares que nunca logramos visitar. El silencio no es pacífico, es pesado, cargado con el peso de expectativas que nunca se cumplieron y amor que nunca fue correspondido. Las paredes están cubiertas de fotografías que abarcan 50 años de maternidad, los primeros pasos de Mateo, su graduación de la preparatoria, su carta de aceptación a la universidad, su primer ascenso laboral. Cada imagen representa miles de pesos que gasté, cientos de sacrificios que hice, incontables noches que pasé despierta preocupándome por su futuro, mientras descuidaba el mío. Mi anillo de bodas aún está en mi dedo, aunque Pablo se fue hace 8 años. El oro se ha desgastado por décadas de torcerlo nerviosamente durante las conferencias de padres y maestros, las citas médicas y las llamadas telefónicas nocturnas de Mateo pidiendo dinero para cubrir la renta, los pagos del auto o algún gasto inesperado que siempre parecía surgir, justo cuando pensaba que finalmente era independiente. La llamada telefónica llegó un martes por la mañana, mientras regaba las violetas africanas que Pablo me había regalado para el Día de las Madres en 2003. Han florecido fielmente todos los años desde su muerte, las únicas cosas vivas en esta casa que todavía responden a mi cuidado con obvia gratitud. Mamá, necesitamos hablar. La voz de Mateo tenía ese tono particular que usaba cuando discutía asuntos de negocios, la misma inflexión que había adoptado después de graduarse de la escuela de negocios, con un título que yo había ayudado a pagar trabajando turnos dobles en la tienda departamental donde había estado empleada durante 37 años. Claro, mi amor, respondí, dejando mi regadera y sentándome en la silla junto a la ventana donde podía ver a los vecinos paseando a sus perros y viviendo sus vidas normales. ¿Qué pasa? Es sobre tus finanzas. Lauren y yo hemos estado hablando, y creemos que es hora de que consideres dejarme manejar tus cuentas. Ya sabes, para tu tranquilidad. Lauren, su esposa desde hace 3 años, una mujer que nunca me había dicho más de 10 palabras en las reuniones familiares, que me miraba con la indiferencia educada reservada para los parientes mayores cuyos nombres no puedes recordar del todo. Al parecer, tenía opiniones sobre mi vida ahora. Me manejo bien sola, dije, con mis dedos inconscientemente buscando el sobre metido debajo de la guía telefónica, el sobre que contenía la última carta de Pablo y los extractos bancarios que había descubierto en su caja fuerte oculta, documentos que revelaban una fortuna que nunca supe que existía. Ese no es el punto, mamá. Te estás haciendo mayor. ¿Qué pasa si algo sucede? ¿Qué pasa si te da un derrame cerebral o desarrollas demencia? ¿Qué pasa si te olvidas de pagar las facturas o eres víctima de alguna estafa? Solo estamos tratando de protegerte. Protegerte. La frase flotaba en el aire como incienso en un funeral, con olor dulce, pero finalmente asociado con finales. Cuando mi independencia se había convertido en algo que requería protección de mi propio hijo. Agradezco tu preocupación, pero
No necesitas ahorros a tu edad, mamá. Deberías estar relajándote, no estresándote por inversiones y la administración de cuentas. Déjame encargármelo. Te has ganado el derecho a no preocuparte más por el dinero. Las palabras me golpearon como un golpe físico. ¿No preocuparme por el dinero? A los 72 años, con ingresos fijos y crecientes costos de atención médica, con una casa que necesitaba reparaciones constantes y un futuro que se extendía incierto por delante, ¿cómo podía mi propio hijo sugerir que la seguridad financiera era de alguna manera inapropiada para alguien de mi edad? Pensé en los billetes de 20 pesos que todavía guardaba cada mes, hábitos formados en tiempos más difíciles, cuando cada peso importaba. Pensé en la cuidadosa presupuestación que me permitía enviar cheques de cumpleaños a los hijos de Mateo, los nietos que enviaban notas de agradecimiento con la letra de su madre, y visitaban 2 veces al año con el entusiasmo de personas que cumplen con una obligación. Mateo, empecé, pero ya estaba avanzando con su plan. He hecho una cita con mi asesor financiero para el jueves. Podemos resolver todo el papeleo entonces. Transferencias de fideicomiso, poder notarial, todo el paquete. Es realmente lo responsable. Responsable. Como si mis 72 años de vida hubieran sido un largo período de irresponsabilidad que requería su intervención para corregir. Como si la mujer que había balanceado las chequeras antes de que él naciera, que había manejado las finanzas del hogar a través de recesiones económicas y crisis personales, que de alguna manera había acumulado suficientes ahorros para ayudar a financiar su educación y apoyar sus inicios profesionales, de repente fuera incapaz de tomar decisiones financieras básicas. Después de colgar el teléfono, me senté en mi cocina durante mucho tiempo, mirando los saleros y pimenteros de cerámica con forma de gallos que Pablo me había comprado en un puesto de carretera durante nuestra luna de miel. Habían sobrevivido a 49 años de matrimonio, 8 años de viudez e innumerables reorganizaciones de la cocina. Ahora estaban como testigos de mi confusión, con sus ojos pintados pareciendo observar mi angustia con el mismo silencio paciente que había mantenido a través de décadas de anteponer las necesidades de todos los demás a las mías. El sol de la tarde cambió, proyectando diferentes sombras en la habitación familiar, y me di cuenta de que algo fundamental había cambiado en esa conversación telefónica. Por primera vez en mi vida adulta, no estaba diciendo automáticamente sí a las peticiones de mi hijo. Por primera vez, su voz había transmitido algo que sonaba menos a amor y más a cálculo. Recuperé la carta de Pablo de debajo de la guía telefónica y la leí de nuevo. Su cuidadosa letra, un recordatorio del hombre que realmente me había conocido, que había preparado silenciosamente mi futuro, incluso mientras luchaba contra el cáncer que finalmente se lo llevaría. Sé que nunca vas a pedir ayuda, había escrito, pero quiero que tengas opciones. Opciones. La palabra resonaba en mi mente mientras preparaba mi sencilla cena, mientras veía las noticias de la noche, mientras me acostaba en la cama escuchando a la casa acomodarse a mi alrededor. ¿Cuándo dejé de creer que merecía tomar mis propias decisiones sobre mi propia vida? Mañana le devolvería la llamada a Mateo. Mañana le diría que necesitaba tiempo para pensar en su propuesta. Pero esta noche, por primera vez en años, me quedé dormida preguntándome no qué le debía a mi familia, sino qué me debía a mí misma. A la mañana siguiente, me encontré parada frente a mi armario, mirando la caja de cartón etiquetada como Años escolares de Mateo con mi propia letra descolorida. Dentro, había boletas de calificaciones, permisos y recibos, tantos recibos, equipo de béisbol, clases de piano, campamentos de verano, cuotas de solicitud universitaria, gastos de graduación. Cada pedazo de papel amarillento contaba la historia de una madre que nunca dijo no, incluso cuando sí significaba comer sándwiches de mantequilla de maní para cenar, para que su hijo pudiera tener tenis de marca. Saqué una carta que Mateo me había escrito de la universidad, la única que me había enviado. Querida mamá, gracias por el paquete y los $300. Realmente los necesitaba para libros. Con cariño, Matt. 16 palabras. Por $300 que representaban una semana de compras de comestibles. Recordé haber trabajado horas extras en Sears ese mes,
parada sobre mis pies durante 10 horas al día, vendiendo a otras madres la ropa escolar que no podía permitirme para mí misma. La ironía no se me escapaba. Ayer me había dicho que no necesitaba ahorros a mi edad, pero le había estado dando mis ahorros desde que tenía 17 años. Caminé a la cocina y me obligué a recordar, realmente recordar. Cuando Mateo tenía 25 años, me llamó llorando. El depósito de su primer departamento no se había concretado y necesitaba $2,000 inmediatamente o perdería el lugar. Hice efectivo un certificado de depósito, CD, que Pablo había guardado para nuestra jubilación, dinero que habíamos estado ahorrando para el viaje a Irlanda que siempre habíamos hablado de hacer. Nunca hicimos ese viaje. Pablo murió aún hablando de ver los acantilados de Moher. Cuando Mateo tenía 28 años, necesitaba ayuda con los gastos de su boda. No toda la boda, solo las pequeñas cosas que había olvidado presupuestar. Las flores, el tiempo extra del fotógrafo, el menú mejorado, $7,000 en pequeñas cosas. Vendí la colección de relojes antiguos de Pablo, piezas que había heredado de su padre y atesoraba por su artesanía. Mateo prometió pagarme en un año. Eso fue hace 6 años. Cuando tenía 31 años, estaba el enganche de su casa. «Es una inversión, mamá», explicó. «Los valores de las propiedades en este vecindario solo van a subir. Recuperarás tu dinero con intereses. $15,000 de mi fondo de pensiones». La casa era hermosa. 4 habitaciones, encimeras de granito, un garaje para 3 coches. Me habían invitado a visitarla exactamente 2 veces en 3 años, ambas veces a fiestas de cumpleaños donde me presentaron a los vecinos como la mamá de Mateo y me sentaron en la mesa de los niños porque es más fácil que ayudes con los pequeños, ¿verdad? Me senté en la mesa de mi cocina y saqué el registro de cheques que había mantenido meticulosamente durante 30 años. Las entradas contaban una historia de agotamiento sistemático disfrazada de amor maternal, reparaciones de automóviles, depósitos de seguridad, facturas médicas cuando su seguro vencía, pagos de tarjetas de crédito cuando sus gastos se salían de control, siempre con la promesa de que esta era la última vez, que estaba aprendiendo a presupuestar, que solo necesitaba superar este bache. Los baches nunca terminaban, simplemente se volvían más caros. Mi teléfono sonó, interrumpiendo mi excavación arqueológica a través de décadas de sacrificio financiero. Era Mateo de nuevo. «Hola, mamá. He estado pensando en nuestra conversación de ayer. A Loren le parece que deberíamos avanzar más rápido en todo este acuerdo financiero. Ya sabes cómo estas cosas pueden complicarse si esperamos demasiado. A Loren le parece». Cuando mi vida se había sometido a las opiniones de una mujer que apenas había reconocido mi existencia hasta que necesitó algo de mí? «Todavía estoy considerando tu propuesta», dije con cuidado. «¿Qué hay que considerar? Es solo papeleo. No te estamos pidiendo que te mudes a un asilo de ancianos ni nada por el estilo. Todavía puedes vivir en tu casa, seguir comprando lo que quieras. Solo manejaríamos las cosas complicadas, inversiones, planificación fiscal, administración de bienes. Considéralo como una delegación. Delegación. Como si mi independencia fuera una responsabilidad corporativa que pudiera subcontratarse a la próxima generación con fines de eficiencia. Cuando estabas en la universidad, dije, sorprendiéndome a mí misma con las palabras, ¿recuerdas que me llamaste en tu segundo año? Habías gastado el dinero de tus libros en un viaje de vacaciones de primavera y necesitabas $400 inmediatamente. ¿O reprobarías tu clase de economía? Silencio. Recuerdo haber trabajado un turno doble en la tienda, parada sobre mis pies durante 16 horas seguidas, para poder enviarte ese dinero el mismo día. Tenía los pies tan hinchados que tuve que cortarme los zapatos cuando llegué a casa. Pero aprobaste tu clase. Mamá, eso fue hace mucho tiempo. Cuando te graduaste, necesitaste dinero para la ropa de las entrevistas. Cuando conseguiste tu primer trabajo, necesitaste dinero para actualizaciones de vestuario profesional. Cuando te comprometiste, necesitaste dinero para el anillo. Cuando te casaste, necesitaste dinero para la luna de miel. Cuando compraste tu casa, necesitaste dinero para el enganche. Cuando llegaron los bebés,
Necesitaste dinero para cunas y carriolas y fondos universitarios, a los que todavía estoy contribuyendo para unos nietos que apenas saben mi nombre. Mi voz era firme, pero mis manos temblaban. Nunca había dicho estas verdades en voz alta antes. Te he estado dando mis ahorros durante 15 años, Mateo, ¿y ahora me dices que no necesito ahorros a mi edad? Otra pausa. Cuando volvió a hablar, su tono había cambiado a la voz paciente que los adultos usan con los parientes ancianos confundidos. Mamá, creo que te estás emocionando con esto. Todo ese dinero. Eso era diferente. Eso era ayudar a la familia. Esto se trata de protegerte de cometer errores. Ya no estás tan lúcida como antes. Ayer me hiciste la misma pregunta 2 veces durante nuestra llamada telefónica. ¿Lo había hecho? No podía recordar. La sugerencia de que mi memoria estaba fallando envió un escalofrío a través de mí, que nada tenía que ver con el clima de octubre. ¿Tenía razón? ¿Estaba perdiendo mi capacidad de tomar decisiones sensatas? Pero entonces recordé la pregunta que supuestamente había repetido. ¿Estás seguro de que esto es necesario? Quizás la había hecho 2 veces porque no podía creer su respuesta la primera vez. Necesito algo de tiempo para pensar en esto. Dije. Bien, pero no tardes demasiado. El padre de Lauren dice que este tipo de arreglos funcionan mejor cuando todos están en la misma sintonía desde el principio. Discutir después solo hace que todo sea más caro para todos. Después de que colgó, me senté sola con el registro de mi chequera y calculé el total. En los últimos 15 años, le había dado a Mateo $47,000. No prestados, dados. Dinero que había desaparecido en su vida sin reconocimiento, sin gratitud, sin ningún reconocimiento de que representaba años de mi trabajo y décadas de mis cuidadosos ahorros. $47,000. Más de lo que muchas personas ganaban en un año. Más de lo que yo había gastado en mí misma para cualquier cosa en toda mi vida. Caminé a mi dormitorio y abrí el joyero que Pablo me había hecho en su taller. Dentro estaba el anillo de compromiso de mi madre, una simple banda de oro con un pequeño diamante que había parecido enorme cuando me lo mostró de niña. Me lo había dado antes de morir, con instrucciones de pasárselo a la esposa de Mateo cuando se casara. Se lo ofrecí a Lauren antes de su boda. Lo examinó con el interés cortés de alguien que evalúa bisutería. Luego explicó que ella y Mateo ya habían seleccionado algo más contemporáneo de Tiffany. El anillo que había atesorado durante 30 años no era adecuado para sus sensibilidades modernas. Todavía estaba en mi joyero, esperando ser digno del amor de alguien. Cerré la caja y caminé a la habitación de invitados donde guardaba las cosas de Pablo. Su ropa todavía colgaba en el armario. Sus libros aún forraban las estanterías. Sus gafas de leer aún descansaban en la mesita de noche junto a su última novela, con el punto del libro marcando la página 247 donde había terminado su viaje. En el cajón de su escritorio, debajo de los documentos del seguro y la información de la garantía de los electrodomésticos que habíamos reemplazado hacía mucho tiempo, encontré lo que buscaba. Los documentos financieros que había descubierto después de su muerte, pero que nunca había entendido completamente. Pablo había sido más cuidadoso con el dinero de lo que yo había creído. Mientras yo había estado dando nuestros ahorros a Mateo, Pablo había estado construyendo silenciosamente un nido de ahorros separado a través de inversiones de las que nunca supe. Acciones, bonos, sociedades inmobiliarias, cuentas de jubilación, una cartera financiera que habría enorgullecido a los profesores de la Escuela de Negocios de Mateo. El extracto más reciente mostraba un saldo que me mareaba. $847,000. Casi $1,000,000 que Mateo no sabía. Casi $1,000,000 que el padre de Lauren no había calculado en sus recomendaciones de planificación patrimonial. Casi $1,000,000 que representaban el amor de Pablo por mí, expresado en el lenguaje que mejor entendía. Seguridad para mi futuro. En el fondo del cajón estaba la última carta de Pablo para mí, la que había leído una docena de veces, pero nunca absorbido por completo. Elena, sé que lo darías todo si alguien te lo pidiera amablemente. Amo eso de ti, pero no dejaré que sufras por tu propia bondad. Este dinero es tuyo. No nuestro, tuyo.
Prométeme que lo usarás para cuidarte a ti misma como has cuidado a todos los demás. Prométeme que finalmente dirás que no cuando lo necesites. Prométeme que recordarás que el amor no debería costar todo lo que tienes. Doblé la carta cuidadosamente y la volví a colocar en el cajón. Fuera de mi ventana, el vecindario se estaba acomodando en su rutina vespertina. Las ventanas de las cocinas brillaban con luz cálida mientras las familias se reunían para cenar. Las voces de los niños se escuchaban a través de los jardines mientras jugaban hasta el último momento posible antes de ser llamados a entrar. Por primera vez en mi vida adulta, no estaba preparando la cena para nadie más que para mí. Por primera vez en décadas, nadie necesitaba nada de mí. El silencio se sentía extraño, pero también se sentía como posibilidad. Mañana haría algunas llamadas telefónicas. Encontraría a un abogado que Pablo había mencionado, alguien que se especializaba en proteger a los clientes mayores de la explotación financiera. Aprendería sobre fideicomisos y poderes notariales, y todos los mecanismos legales que podrían impedir que los miembros de la familia bien intencionados destruyeran la seguridad que sus padres habían trabajado toda una vida para construir. Pero esta noche me sentaría con la carta de Pablo y recordaría lo que se sentía al ser amada por alguien que no pedía nada a cambio. ¿Me usaron? La pregunta resonaba en mi mente mientras apagaba las luces y me dirigía a la cama. La respuesta se estaba volviendo más clara con cada recuerdo que examinaba, cada recibo que descubría, cada promesa que se había roto tan pronto como se cobró el cheque. Sí, me habían usado, pero todavía estaba aquí, y todavía tenía opciones. Pablo se había asegurado de eso. Pasaron 3 días sin una palabra de Mateo. 3 días de bendito silencio que me permitieron pensar con claridad por primera vez en meses. Pasé mis mañanas leyendo los documentos financieros de Pablo, tratando de entender las inversiones que había hecho y la seguridad que había construido para mi futuro. Las cifras eran asombrosas. No solo la cantidad, sino la cuidadosa planificación detrás de cada decisión. Entonces, Lauren llamó. «Hola, Elena», dijo, con su voz que transmitía esa alegría brillante y artificial que la gente usa cuando está a punto de pedir algo importante. «Espero que no te importe que te llame directamente. Pero Mateo ha estado muy preocupado por ti desde la conversación que tuviste el otro día. Preocupado por mí. Como si mi reticencia a renunciar a mi independencia financiera fuera un síntoma de deterioro mental en lugar del sentido común. Está bien», dije. «Todavía estamos discutiendo su propuesta. Bueno, en realidad, por eso llamo. Mi padre, ya sabes, papá. Él es el abogado de herencia. Dice que esperar demasiado en estos arreglos puede crear problemas reales, implicaciones fiscales, complicaciones legales. Se ha ofrecido a manejar todo pro bono, como un favor familiar. Un favor familiar, de un hombre que nunca había mostrado el menor interés en mi bienestar hasta que mis activos se convirtieron en parte de la ecuación. Creo que deberías saber, continuó Lauren, que ya hemos tenido que cubrir algunos gastos que no esperábamos. La colegiatura de los niños subió, y la empresa de Mateo se está reestructurando. Nada grave, pero el dinero está un poco ajustado ahora mismo. Ahí estaba, la verdadera razón de la urgencia. Necesitaban mi dinero, y lo necesitaban pronto. Lamento saber que están teniendo dificultades financieras, dije con cuidado. Oh, no estamos teniendo dificultades, corrigió Lauren rápidamente. Simplemente creemos que tiene sentido optimizar las finanzas de todos, mientras todos estamos pensando en ello. Mateo dice que has sido tan generosa a lo largo de los años, siempre ayudando cuando lo necesitaba. Queremos asegurarnos de que esa generosidad esté protegida y se gestione adecuadamente. ¿Protegida de quién?, quería preguntar, pero ya sabía la respuesta. Necesitaré pensar más en ello, dije. Hubo una pausa. Cuando Lauren volvió a hablar, su voz había perdido su calidez artificial. Elena, espero que entiendas que estamos tratando de ayudarte aquí. Mateo podría esperar hasta más tarde, y manejar todo a través de los procedimientos de herencia, pero eso sería mucho más complicado para todos. Pensamos que apreciarías estar involucrada en el proceso mientras aún eres capaz de entender lo que está pasando. Mientras todavía soy capaz de entender.
La implicación me golpeó como una bofetada. En la mente de Lauren, ya estaba deslizándome hacia la incompetencia. Ya me estaba convirtiendo en una carga que requería gestión en lugar de una persona que merecía respeto. Necesito irme, dije, y colgué antes de que pudiera responder. Esa tarde, hice algo que no había hecho en años. Conduje a la casa de Mateo sin avisar. El vecindario era todo lo que el mío no era. Céspedes bien cuidados, coches de lujo en cada entrada, casas que parecían fotos de revistas en lugar de hogares donde las familias realmente vivían. La casa de Mateo estaba al final de un callejón sin salida. Su imponente fachada sugería el éxito y la estabilidad que ahora me daba cuenta se había construido parcialmente sobre mi base financiera. Toqué el timbre y esperé. A través del cristal esmerilado, pude ver a Lauren acercándose, sus movimientos vacilantes al reconocer mi silueta. «Elena», dijo, abriendo la puerta con obvia renuencia. «Esto es inesperado. Esperaba hablar con Mateo. No está en casa todavía. Sigue en la oficina». Miró su reloj, un gesto que sugería que mi visita era inoportuna. ¿Pasaba algo en específico? ¿Puedo entrar? Me gustaría ver a mis nietos. La vacilación de Lauren era sutil pero inconfundible. Están haciendo tarea en este momento. Ya sabes cómo son las noches de escuela. Podía escucharlos en el fondo. La risa de Emma, de 8 años, James, de 6 años, discutiendo sobre algo con la apasionada intensidad que solo los niños pueden reunir. Sonidos normales de la vida familiar a los que aparentemente no era bienvenida a interrumpir. «Quizás este fin de semana sería mejor», continuó Lauren. «Podríamos planificar algo más estructurado. Quizás almorzar en algún lugar. Estructurado, controlado, limitado en el tiempo. Todas las cosas que las visitas de los abuelos nunca deberían ser». «Les traje algo», dije, sosteniendo la pequeña bolsa que había preparado. Dentro estaban los libros que había encontrado en mi armario, los favoritos de la infancia que había guardado de la juventud de Mateo, con la esperanza de compartirlos algún día con sus hijos. Lauren tomó la bolsa con la agradecida cortesía de alguien que acepta una donación de un desconocido bien intencionado. «Es muy considerado. Me aseguraré de que los reciban». No lo haría. Lo supe con una certeza repentina y aplastante. Los libros desaparecerían en la casa, probablemente terminarían en una venta de garaje o en una caja de donación, descartados como literatura infantil obsoleta que no cumplía con los estándares educativos modernos. «A Emma le encanta leer», dije desesperadamente. «Podría disfrutar de las colecciones de cuentos de hadas. Y James, siempre le han interesado las historias de aventuras». «Por supuesto». Estuvo de acuerdo Lauren, pero su sonrisa no llegaba a sus ojos. «Mira, Elena, ya que estás aquí, quizás podríamos hablar sobre lo otro. Papá preparó todo el papeleo. Realmente simplificaría todo si pudiéramos obtener tu firma esta semana». De pie en el porche de la casa que había ayudado a comprar, que me pidieran que renunciara a mi independencia financiera por una mujer que no me dejaría pasar 5 minutos con mis propios nietos, finalmente entendí la verdadera naturaleza de nuestra relación. No era familia. Era un recurso. Esa noche, llamé a la abogada que Pablo había mencionado en sus documentos. Margarita Walsh, una mujer que se especializaba en derecho para personas mayores y protección financiera. Su oficina estaba en el centro de Ciudad de México, en uno de esos edificios sólidos y antiguos que sugerían competencia y permanencia. «Señora Ramírez», dijo cuando le expliqué mi situación por teléfono. «Me alegra que haya llamado. Trabajé con su esposo en su planificación patrimonial. Estaba muy preocupado por proteger sus intereses». «¿Qué quiere decir?» Sospechaba que su hijo podría presionarla para que le cediera el control financiero después de su muerte. Discutimos varias medidas de protección. Pablo fue muy específico sobre querer protegerla de la explotación financiera, incluso de los miembros de la familia. Las palabras me golpearon como agua helada. Pablo lo había sabido. Había visto lo que yo había estado ciega, reconocido el peligro que no podía admitir que existía. «¿Puede reunirse conmigo mañana?», pregunté. A la mañana siguiente, la oficina de Margarita Walsh se sentía como un santuario. Era una mujer de unos 60 años,
con cabello plateado y ojos penetrantes que sugerían que había escuchado todas las variaciones posibles del drama financiero familiar. Sus paredes estaban revestidas de certificados y premios de organizaciones de defensa de los ancianos. Antes de que discutamos su situación actual, dijo, necesito mostrarle algo que su esposo dejó a mi cuidado. Sacó un sobre sellado con mi nombre escrito con la cuidadosa letra de Pablo. Dentro había una carta que nunca había visto antes, junto con copias de documentos que me helaron la sangre. Mi queridísima Elena, había escrito Pablo, si estás leyendo esto, significa que Margarita cree que necesitas saber lo que descubrí antes de morir. Lamento agobiarte con este conocimiento, pero no permitiré que te tomen por sorpresa las verdaderas intenciones de nuestro hijo. Los documentos eran solicitudes de préstamo, múltiples solicitudes que Mateo había presentado a varios bancos, utilizando mi casa como garantía, solicitudes que habían sido aprobadas a la espera de mi firma en los documentos de refinanciamiento. Había estado planeando acceder al valor líquido de mi casa durante meses antes de la muerte de Pablo, esperando el momento adecuado en el que yo fuera más vulnerable y menos propensa a negarme. Pero esa no era la peor parte. La peor parte era la declaración financiera personal que había presentado con una de las solicitudes, un documento que enumeraba su herencia esperada de los bienes de sus padres. Bajo activos anticipados, había enumerado el seguro de vida de Pablo, mi pensión y un valor estimado para mi casa. Había calculado mi valor hasta el último peso mientras Pablo aún estaba vivo. Dejé caer los papeles. Mis manos temblaban tan violentamente que no podía mantenerlas firmes. Margarita extendió la mano por encima de su escritorio para tocarme el brazo. Señora Ramírez, sé que esto es devastador, pero necesita entender, este tipo de depredación financiera es más común de lo que la gente cree. Los hijos adultos que ven a sus padres envejecidos como oportunidades de inversión en lugar de seres humanos que merecen respeto y autonomía. Es mi hijo, susurré. Lo crié. Le di todo. Y eso es exactamente lo que la hace vulnerable a este tipo de explotación, dijo Margarita con suavidad. Los padres que aman a sus hijos a menudo se convierten en objetivos porque no pueden imaginar que sus hijos les harían daño deliberadamente. Pero el abuso financiero de los padres ancianos se ha convertido en una epidemia. Sacó más documentos, estadísticas, estudios de casos, precedentes legales. Los números eran asombrosos. Miles de millones de pesos robados a los mexicanos mayores cada año, con mayor frecuencia por sus propios familiares. Hijos que convencían a sus padres ancianos de que firmaran un poder notarial. Luego drenaban sistemáticamente sus cuentas. Hijos adultos que manipulaban a los padres ancianos con amenazas de abandono o promesas de cuidados que nunca se materializaron. El patrón siempre es el mismo, explicó Margarita. Comienza con pequeñas peticiones que parecen razonables. Luego escala a mayores demandas financieras justificadas, como emergencias o inversiones. Finalmente, presionan para obtener el control financiero total, a menudo utilizando tácticas de miedo sobre la capacidad mental del padre o la posibilidad de cometer errores. Cada palabra que pronunció describía mi relación con Mateo con dolorosa precisión. ¿Qué puedo hacer?, pregunté. Margarita sonrió por primera vez desde que entré en su oficina. Su esposo era un hombre muy inteligente, señora Ramírez. Creó varios mecanismos de protección en su planificación patrimonial, específicamente para prevenir este escenario. Pero primero, necesitamos asegurarnos de que su hijo no haya tomado ya acciones que comprometan su seguridad financiera. La investigación tomó 3 días. 3 días de llamadas telefónicas a bancos, agencias de crédito y firmas de inversión. 3 días de descubrir el alcance de la planificación de Mateo. Ya había refinanciado mi casa, con documentos falsificados. Mi firma había sido replicada por expertos en documentos de préstamo que nunca había visto, respaldada por la verificación de ingresos de un trabajo que nunca había tenido. El capital que había construido durante 30 años de pagos hipotecarios se había convertido en una línea de crédito a la que podía acceder a voluntad. Peor aún, de alguna manera había obtenido acceso a mi cuenta de pensión y redirigido los depósitos directos a una cuenta conjunta que había abierto a nombre de ambos.
una cuenta que nunca había autorizado, nunca había firmado, ni siquiera sabía que existía. Cuando Margarita terminó de explicar el alcance total de su fraude, me senté en su oficina y lloré por primera vez desde el funeral de Pablo. No lágrimas de dolor esta vez, sino lágrimas de rabia y traición tan profundas que parecían provenir de mis huesos. Mi hijo me había robado. Sistemáticamente, metódicamente, legalmente había robado todo lo que había trabajado toda mi vida para construir. Y lo había hecho mientras me decía que me amaba, mientras aceptaba mis regalos y mis sacrificios, mientras planeaba tomar aún más. Señora Ramírez, dijo Margarita después de que me compuse, necesito que entienda algo importante. Esto no es su culpa. No falló como madre. No pasó por alto señales de advertencia obvias. Su hijo es un criminal que resulta ser su familiar de sangre. El hecho de que sea su hijo no cambia la naturaleza de sus crímenes. Esa noche, me senté en mi cocina en mi casa que ya no me pertenecía por completo, y miré el teléfono. Parte de mí quería llamar a Mateo, darle la oportunidad de explicar, esperar que hubiera algún malentendido que pudiera restaurar mi fe en el hijo que había criado. Pero los documentos que Margarita me había mostrado eran inequívocos. Las falsificaciones eran deliberadas. El robo era calculado. La manipulación era intencional. No estaba lidiando con un hijo que había tomado malas decisiones financieras. Estaba lidiando con un depredador que había estado destruyendo metódicamente mi seguridad mientras pretendía preocuparse por mi bienestar. Por primera vez en mis 72 años, entendí lo que significaba estar verdaderamente sola. No solo solitaria, sola, sin familia, sin confianza, sin la fe básica en la bondad humana que me había sostenido a través de décadas de decepción. Me serví una copa de vino, algo que rara vez hacía, y me senté con las fotografías de Pablo esparcidas por la mesa. En cada foto, él sonreía. En cada foto, parecía un hombre que creía en el futuro que estaba construyendo para nosotros. Él había sabido que este día llegaría. Se había preparado para ello. Me había protegido de ello tanto como pudo desde el más allá. Mañana, empezaría a contraatacar. Esta noche, lloraría la muerte de la ilusión de que mi hijo alguna vez me había amado de verdad. Lo primero que hizo Margarita Walsh fue congelarlo todo. A las 10 de la mañana del viernes, la línea de crédito fraudulenta fue suspendida. El préstamo falsificado fue marcado para su investigación, y cada cuenta a la que Mateo había accedido sin mi conocimiento fue bloqueada más herméticamente que el fuerte de San Juan de Ulúa. La velocidad con la que se movió a través del sistema legal fue impresionante y aterradora. Significaba que el robo había sido aún más extenso de lo que había entendido inicialmente. Su hijo recibirá una notificación de los bancos en unas horas, explicó Margarita mientras estábamos sentadas en su oficina, rodeadas de documentos legales que restaurarían mi seguridad financiera o destruirían lo que quedaba de mi familia. Una vez que se dé cuenta de que se le ha cortado el acceso, su reacción nos dirá todo lo que necesitamos saber sobre sus verdaderas intenciones. No tuve que esperar mucho. Mi teléfono comenzó a sonar a las 11:47 a.m. ¿Mamá? La voz de Mateo estaba tensa con pánico apenas contenido. Recibí una llamada muy extraña del banco. Dicen que hay algún tipo de investigación de fraude que involucra tus cuentas. ¿Hablaste con alguien? ¿Firmaste algo que no deberías? La ironía era impresionante. Después de meses de decirme que no era mentalmente lo suficientemente lúcida para manejar mis propias finanzas, ahora me sugería que me habían engañado para congelar las cuentas que él había estado vaciando en secreto. Hablé con una abogada, dije, con la voz más firme de lo que esperaba, sobre la protección de mis intereses. ¿Qué abogada? Mamá, esto es serio. Han congelado el acceso a las cuentas que ayudan a cubrir tus gastos mensuales. El pago de tu hipoteca va a rebotar. Podrían cortarte los servicios públicos. Lo que sea que esta abogada te haya dicho, obviamente no entiende tu situación. Mis gastos mensuales. Como si hubiera estado pagando mis facturas por la bondad de su corazón, en lugar de redirigir sistemáticamente mi propio dinero a través de cuentas que nunca había autorizado. Mi hipoteca está pagada, Mateo. Lo ha estado durante 3 años.
Y nunca he tenido problemas con mis recibos de servicios públicos. El silencio se extendió entre nosotros, lleno del peso de las mentiras finalmente expuestas a la luz del día. «Mamá», dijo, y por primera vez en nuestra conversación, su voz transmitía algo que sonaba casi como sinceridad. «Creo que ha habido algún tipo de malentendido. ¿Podemos reunirnos? ¿Podemos sentarnos y hablar de esto cara a cara? Me preocupa que alguien se esté aprovechando de tu confusión sobre asuntos financieros». Confusión. Incluso ahora, atrapado en su propia telaraña de fraude, me estaba manipulando sobre mi capacidad mental. «Me gustaría que Lauren estuviera allí también», dije. «Y su padre, ya que parece tener opiniones sobre mi administración financiera». «Por supuesto. Lo que te haga sentir cómoda. ¿Qué tal una cena el domingo? ¿En nuestra casa? A los niños les encantaría verte». Los niños. Ya estaba convirtiendo a mis nietos en armas, usando mi amor por ellos como palanca para manipularme en una reunión donde estaría superada en número 3-1. Pero tenía algo que él no sabía. Margarita me había dado un pequeño dispositivo de grabación, perfectamente legal según la ley de Illinois, siempre que una de las partes de la conversación consintiera la grabación. Lo que sucediera en la cena del domingo sería documentado. «Estaré allí a las 2 de la tarde», dije. Ese sábado, hice algo que no había hecho en décadas. Fui de compras para mí, no para las necesidades del hogar o artículos prácticos, sino para ropa que me hiciera sentir segura y fuerte. En Liverpool, una tienda que nunca antes había podido pagar, encontré un vestido azul marino que me quedaba perfecto, una chaqueta a juego que me daba un aire de autoridad y zapatos que eran a la vez cómodos y elegantes. La vendedora, una joven llamada Jessica, me trató con el tipo de respeto que había olvidado que merecía. Me trajo accesorios, sugirió colores que complementaban mi tono de piel, y nunca me hizo sentir que era demasiado mayor o demasiado anticuada para importar. «Te ves absolutamente radiante», dijo mientras me examinaba en el espejo de 3 lados. «Este atuendo dice que vas en serio». Por primera vez en años, me miré en un espejo y vi a alguien a quien valía la pena tomar en serio. El domingo por la mañana me senté en mi cocina con la fotografía de Pablo apoyada contra los saleros y pimenteros, practicando lo que iba a decir. Margarita me había aconsejado que mantuviera la calma, que me apegara a los hechos y que no permitiera que me desviaran de la conversación con manipulación emocional. «Recuerda», había dicho, «van a intentar cada táctica que se les ocurra para recuperar el control. Ira, lágrimas, culpa, amenazas, promesas, lo que sea que crean que funcionará. Tu trabajo es mantenerte enfocada en el tema central. Te robaron. Y robar es un delito independientemente de las relaciones familiares». A la 1:45 p.m., entré en la entrada de la casa de Mateo. La casa se veía igual que siempre. Imponente, costosa, perfecta. Pero ahora sabía que había sido comprada parcialmente con dinero robado de mí, mantenida con fondos desviados de mis cuentas y decorada con las ganancias del abuso financiero sistemático. Lauren abrió la puerta con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Elena, te ves diferente». Diferente. No mejor, no bonita, diferente. Como si la confianza que me daban mis nuevos atuendos fuera de alguna manera inapropiada para una mujer de mi edad. «¿Dónde están Emma y James?», pregunté mientras me conducía a la sala de estar. «Oh, están en casa de mi madre hoy. Pensamos que sería mejor si pudiéramos hablar sin distracciones». Por supuesto, habían alejado a los niños porque sabían que lo que estaba a punto de suceder no sería adecuado para oídos jóvenes. Los nietos que me habían prometido que vería eran solo otra táctica de manipulación. Mateo se puso de pie cuando entré en la habitación, y por un momento lo vi como realmente era, en lugar de a través del filtro del amor maternal que había oscurecido mi visión durante tantos años. Tenía 43 años, exitoso según cualquier medida convencional, viviendo en una casa que valía más de lo que la mayoría de la gente ganaría en toda su vida. Sin embargo, le había robado sistemáticamente a su anciana madre para mantener su estilo de vida. El padre de Lauren también estaba allí, David Hartwell, un hombre de unos 60 años con cabello plateado y el tipo de traje caro que susurraba en lugar de gritar sobre la riqueza.
Se mantuvo con la postura segura de alguien acostumbrado a ser la persona más inteligente de la sala. Señora Ramírez, dijo, extendiendo su mano con calidez profesional. David Hartwell, me alegra mucho que finalmente tengamos la oportunidad de conocernos adecuadamente. Entiendo que ha habido cierta confusión sobre sus arreglos financieros. Confusión, la misma palabra que Mateo había usado, como si mi negativa a ser robada fuera un síntoma de deterioro mental en lugar del sentido común. Por favor, siéntese, dijo Lauren, señalando un sillón que me colocó frente a los tres. ¿Te puedo ofrecer algo de beber? ¿Café? ¿Té? Acepté el té, principalmente porque me daba algo que hacer con las manos y una razón para hacer una pausa antes de hablar. El dispositivo de grabación en mi bolso ya estaba funcionando. Mamá, comenzó Mateo, sentándose en el sofá junto a Lauren. Quiero que sepas cuánto te amamos, cuánto nos preocupamos por tu bienestar. Por eso, toda esta situación nos preocupa tanto. ¿Qué situación es esa?, pregunté. David se inclinó hacia adelante, con expresión grave. Señora Ramírez, alguien claramente se ha aprovechado de su confianza. Las acciones tomadas contra sus cuentas esta semana, congelar activos, bloquear el acceso a los fondos que necesita para los gastos diarios. Estos son signos clásicos de explotación financiera dirigida a personas mayores. La audacia era impresionante. Estaba describiendo exactamente lo que su yerno me había estado haciendo, pero posicionando a terceros desconocidos como los criminales. Mateo ha estado tratando de protegerla exactamente de este tipo de situación, agregó Lauren. Por eso quería establecer una supervisión adecuada de sus finanzas, para evitar que extraños la manipulen para que tome decisiones que no le convienen. Extraños. Como si Margarita Walsh, con sus décadas de experiencia protegiendo a clientes de edad avanzada, fuera menos confiable que los miembros de la familia que me habían estado robando sistemáticamente. Tengo curiosidad por algo, dije, sacando de mi bolso los documentos legales que Margarita me había dado. ¿Puedes explicar estas solicitudes de préstamo? Coloqué los papeles sobre la mesa de centro entre nosotros. El rostro de Mateo se puso blanco al reconocer su propia letra en los formularios que habían utilizado mi casa como garantía sin mi conocimiento. Esos son... comenzó. Luego se detuvo, claramente calculando cuánto podía negar con seguridad. Esas son solicitudes de préstamo presentadas a su nombre, dijo David suavemente, apenas mirando los documentos. Obviamente fraudulentas. Tendremos que informarlos a las autoridades competentes de inmediato. Están en la letra de Mateo, dije, con su firma, lo que demuestra que alguien se ha estado haciendo pasar por su hijo para acceder a sus activos, dijo Lauren rápidamente. El robo de identidad es un delito grave, Elena. Alguien claramente ha estado observando a tu familia, aprendiendo información personal y usándola para robarte. Las mentiras eran tan elaboradas, tan cuidadosamente construidas, que casi admiraba su creatividad. Habían creado toda una narrativa en la que Mateo era tanto una víctima como yo, ambos objetivos de criminales sofisticados que de alguna manera habían aprendido lo suficiente sobre nuestra familia para falsificar documentos y abrir cuentas. Muéstrales los registros bancarios, dijo Mateo a Lauren, quien produjo una carpeta que no había notado antes. Mamá, hemos estado rastreando actividad sospechosa en tus cuentas durante meses. Pequeños retiros, transferencias que no autorizaste, pagos a empresas de las que nunca has oído hablar. Extendió extractos bancarios que nunca había visto antes, de cuentas que nunca había abierto, que mostraban exactamente el tipo de actividad fraudulenta que estaban describiendo. Los documentos parecían oficiales, completos con logotipos bancarios y números de cuenta. Por un momento, la duda se apoderó de mi mente. ¿Me había equivocado? ¿Margarita Walsh había malinterpretado la situación? ¿Realmente había criminales por ahí que habían estado robando tanto a Mateo como a mí? Entonces noté algo que hizo que mi sangre se helara. Los extractos de cuenta fraudulentos estaban fechados en el futuro, transacciones que supuestamente ocurrieron el próximo mes, retiros que aún no habían sucedido. Habían sido creados en una computadora, probablemente en los últimos días, como accesorios para esta actuación.
Habían preparado evidencia falsa para hacerme creer que era víctima de extraños en lugar de mi propia familia. Estos documentos, dije, señalando las fechas, muestran transacciones de noviembre. Todavía estamos en octubre. El silencio que siguió fue ensordecedor. David se aclaró la garganta. Lauren se ocupó de recoger los papeles y Mateo se quedó mirando sus manos. Eso es claramente un error de impresión, dijo David finalmente. Estas cosas pasan con los sistemas informáticos. ¿Todas? ¿Cada uno de los extractos tiene transacciones con fechas de semanas en el futuro? Me puse de pie. Ya no estaba dispuesta a sentarme en la posición de alguien a quien daban lecciones, personas que pensaban que era demasiado estúpida para leer un calendario. Quiero que entiendan algo, dije, mirando directamente a Mateo. Sé lo que has hecho. Sé lo de los préstamos falsificados, las cuentas falsas, los pagos de pensión robados. Sé que me has estado robando sistemáticamente durante meses mientras me decías que no era competente para administrar mi propio dinero. La máscara de Mateo finalmente se cayó. El hijo preocupado desapareció, reemplazado por alguien que no reconocí. Alguien frío, calculador y desesperado. No entiendes las presiones financieras que tenemos, dijo, con la voz tensa de ira. La escuela de los niños cuesta 20,000 pesos al año cada uno. La hipoteca de esta casa son 8,000 al mes. El pago del coche de Lauren, el seguro, los impuestos prediales. ¿Tienes alguna idea de lo que cuesta mantener el tipo de vida que refleja bien a nuestra familia? Nuestra familia. Como si mi dinero robado fuera una contribución a una empresa compartida en lugar de un robo a una anciana que vive con ingresos fijos. Ganas 6 cifras al año, dije. Si no puedes costear tu estilo de vida, quizás deberías ajustarlo. ¿Con qué? Espetó Lauren, abandonando por completo su pretensión de dulzura. Ya estamos apalancados hasta el límite. La casa, los coches, la educación de los niños. Todo se financia en función de los ingresos esperados, incluida la herencia que eventualmente recibiremos de ti. Eventualmente. Como si estuvieran esperando a que muriera para poder terminar lo que habían empezado. Pero no pudiste esperar a que muriera naturalmente, dije. Necesitabas el dinero ahora, así que decidiste tomarlo mientras yo aún estaba viva para firmar los papeles. O, en este caso, mientras podías falsificar mi firma en los papeles. No es un robo si de todas formas nos iba a tocar, dijo Mateo, poniéndose de pie para encararme. Todo lo que hicimos fue acelerar el calendario. El dinero siempre iba a terminar en nuestras manos. Solo necesitábamos acceso a él antes que después. Ahí estaba. La verdad, finalmente dicha en voz alta. En la mente de Mateo, mi dinero ya le pertenecía. Mi existencia era solo un retraso inconveniente en su acceso a fondos que consideraba legítimamente suyos. «Lárgate», dijo Lauren de repente. «Lárgate de mi casa ahora mismo. Esta conversación no ha terminado», añadió David, cuyo comportamiento profesional se agrietó para revelar algo mucho más feo por debajo. «Estás cometiendo un grave error, señora Ramírez. La familia cuida de la familia. Si destruyes esa relación por dinero, no te quedará nada. No te quedará nada». Era una amenaza disfrazada de preocupación. Una advertencia de que mi elección era entre ser robada por mi familia o ser abandonada por ellos por completo. Caminé hacia la puerta, con mis zapatos nuevos haciendo clic con confianza sobre sus pisos de madera. En el umbral, me volví. «Tienes razón, David. La familia sí cuida de la familia. Pero lo que me has estado haciendo no es cuidar. Es explotación. Y prefiero no tener nada a pretender que esto fue amor». «Mom». Mientras conducía a casa, me di cuenta de que algo había cambiado fundamentalmente durante esa confrontación. Por primera vez en mi vida adulta, no tenía miedo de la ira de mi hijo. No estaba desesperada por su aprobación. No estaba dispuesta a sacrificar mi dignidad por la ilusión de la armonía familiar. Margarita tenía razón. La parte más difícil no era proteger mi dinero. Era protegerme de las personas que me habían entrenado para creer que no merecía protección. Pero cuando llegué a mi entrada y vi el contorno familiar de mi pequeña casa contra el cielo de la noche, sentí algo que no había experimentado en décadas. Me sentí libre. A la mañana siguiente a la confrontación, me desperté a las 6 a.m., no porque mi cuerpo me obligara a despertar,
sino porque elegí hacerlo. Por primera vez en meses, había dormido toda la noche sin despertarme cada hora preocupada por llamadas telefónicas, visitas inesperadas o exigencias de dinero que no podía permitirme dar. El silencio en mi casa ya no era opresivo, era pacífico. Preparé café en la vieja cafetera de Pablo y me senté en la mesa de mi cocina con un bloc de notas legal, escribiendo todo lo que quería hacer ahora que mi vida me pertenecía de nuevo. La lista comenzó pequeña: reorganizar la habitación de invitados, plantar bulbos en el jardín, leer la pila de libros de la biblioteca que habían estado acumulando polvo desde que estaba demasiado estresada para concentrarme en otra cosa que no fueran las exigencias financieras de Mateo. Pero a medida que escribía, la lista se hizo más audaz. Llamar a la agencia de viajes sobre los tours europeos, investigar oportunidades de voluntariado, tal vez tomar una clase de pintura en el centro comunitario, aprender a usar la computadora que Pablo me había comprado 2 años antes de morir, la que todavía estaba en su caja, porque Mateo siempre decía que me la configuraría cuando tuviera tiempo. A las 9 a.m. en punto, llamé a Margarita Walsh. «¿Cómo fue ayer?», preguntó. Intentaron convencerme de que eran extraños los que me habían estado robando, no ellos. Incluso hicieron extractos bancarios falsos para apoyar su historia. Pero las fechas estaban mal. Mostraban transacciones del próximo mes. La risa de Margarita estaba llena de satisfacción. Los criminales aficionados siempre cometen errores como ese. ¿El dispositivo de grabación funcionó? Perfectamente. Incluyendo a Mateo admitiendo que considera que mi dinero ya es suyo y que solo estaba acelerando el calendario para su herencia. Excelente. Eso es confesión de múltiples delitos: fraude electrónico, abuso de ancianos, falsificación de documentos. Tenemos suficiente evidencia para presentar cargos penales si desea seguir esa vía. Cargos penales. Contra mi propio hijo. Hace 6 meses, la idea habría sido impensable. Ahora se sentía como la única respuesta racional a alguien que me había robado sistemáticamente mientras fingía amarme. ¿Qué pasa si presento cargos? Será arrestado, probablemente en una semana. La evidencia es abrumadora, y los delitos financieros contra víctimas de edad avanzada se procesan enérgicamente en Ciudad de México. Se enfrenta a una pena de prisión considerable, además de la restitución total de todo lo que robó. Pena de prisión. Mi hijo, en prisión. El niño al que le había enseñado a andar en bicicleta, al que había ayudado con la tarea, al que había animado en los partidos de béisbol. Pero ese niño se había convertido en un hombre que falsificó mi firma y robó los pagos de mi pensión sin perder el sueño. Necesito algo de tiempo para pensarlo. Dije. Por supuesto. Pero Elena, y espero que no te importe que use tu nombre de pila, quiero que entiendas algo importante. Elegir no procesar no te convierte en una mejor madre, simplemente te convierte en una víctima más conveniente. Después de colgar, hice algo que no había hecho en 15 años. Fui al banco sola. Citizens First National ocupaba un edificio en la esquina del centro de Oak Park, todo de piedra caliza y ventanas altas que hablaban de estabilidad y permanencia. Había sido cliente de ese banco durante 30 años, pero siempre había ido con Pablo o, después de su muerte, con Mateo, ayudándome a entender asuntos financieros complicados que supuestamente era demasiado torpe para manejar sola. El gerente de la sucursal, Roberto Chen, me saludó con obvia sorpresa. «Señora Ramírez, qué gusto verla. ¿En qué puedo ayudarla hoy?» «Necesito revisar todas mis cuentas», dije. «Todo. Y quiero entender exactamente qué acceso han tenido otras personas a mi dinero». La expresión de Roberto se volvió seria cuando me condujo a su oficina privada. La investigación que siguió tomó 3 horas y reveló el alcance total de la manipulación financiera de Mateo. Más allá de los préstamos falsificados y las cuentas no autorizadas, había estado redirigiendo sistemáticamente mis pagos automáticos, cambiando mi dirección postal en ciertos estados de cuenta para que no viera la actividad, e incluso usando mi calificación crediticia para asegurar préstamos de los que nunca había oído hablar. «Señora Ramírez», dijo Roberto cuando terminamos de revisar los documentos. «Tengo que decirle que este es uno de los casos de abuso financiero familiar más sofisticados que he visto.
Su hijo claramente planeó esto durante meses, posiblemente años. ¿Cuánto robó? Roberto consultó la pantalla de su computadora, con expresión sombría. Basado en retiros no autorizados, pagos redirigidos y préstamos fraudulentos. Aproximadamente 97,000 pesos en los últimos 18 meses. 97,000 pesos. Casi 100,000 pesos. Más de lo que había ganado en 3 años en la tienda departamental. Más de lo que muchas familias tenían en todas sus cuentas de ahorro. Pero esto es lo que encuentro interesante, continuó Roberto. Durante todo este período, sus principales cuentas de inversión, las que su esposo configuró a través de nuestra división de gestión de patrimonio, nunca fueron tocadas. Es como si su hijo no supiera que existían. Las cuentas ocultas de Pablo, las que había protegido con capas de barreras legales que requerían mi presencia física e identificación para acceder. Él había sabido que este día llegaría y había construido una fortaleza financiera alrededor de nuestros bienes reales, dejando las cuentas más visibles lo suficientemente vulnerables como para satisfacer la codicia de Mateo sin destruir mi futuro. Quiero cerrar todas las cuentas a las que él tenía acceso, dije, y quiero transferir todo a nuevas cuentas con números diferentes, códigos de acceso diferentes, todo diferente, absolutamente. Podemos hacer eso para el cierre de hoy. Mientras Roberto procesaba las transferencias, sentí que algo cambiaba dentro de mí. Una sensación como una puerta que se cerraba a una parte de mi vida, y otra puerta que se abría a posibilidades que había olvidado que existían. Por primera vez desde la muerte de Pablo, tenía el control total sobre mi vida financiera. Nadie más tenía acceso, nadie más tenía voz. Nadie más podía tomar decisiones sobre el dinero que había ganado y ahorrado. Esa tarde, hice algo que habría sido imposible una semana antes. Fui de compras sin revisar primero mi saldo bancario. En Coppel, compré sábanas nuevas, no porque las viejas estuvieran gastadas, sino porque quería que mi dormitorio se sintiera fresco y nuevo. Compré una planta con flores para la ventana de la cocina, una novela que había estado en la lista de los más vendidos durante meses, y una botella de vino que costaba más de lo que mi presupuesto habitual habría permitido. En la caja registradora, la joven cajera, una chica de la edad de Emma con mechas rosas en el cabello y múltiples perforaciones en las orejas, sonrió mientras registraba mis compras. «Estas sábanas son muy bonitas», dijo, sosteniendo el juego de algodón verde salvia que había elegido. «Mi mamá tiene las mismas. Dice que son las más cómodas que ha tenido». «Tu mamá tiene buen gusto», respondí, y por alguna razón, ese simple intercambio sobre sábanas se sintió como una victoria. Una conversación normal con una joven que no tenía ninguna agenda, ninguna exigencia, ninguna expectativa más allá de un servicio al cliente agradable. Cuando llegué a casa, hice algo que no había hecho desde que Pablo murió. Reorganicé los muebles. Moví la silla de lectura de la sala al dormitorio. La coloqué junto a la ventana donde la luz de la tarde era más fuerte. Colgué un pequeño espejo en la pared donde podía verme cuando me sentaba, y acomodé mis libros de la biblioteca en la mesita de noche al alcance de la mano. La habitación se transformó de un lugar donde simplemente dormía en un santuario donde podía leer, pensar y existir sin la opinión o aprobación de nadie más. Esa noche, mientras preparaba la cena, una cena de verdad, no solo un sándwich o un tazón de cereal, sonó mi teléfono. Mi corazón dio un vuelco, esperando que fuera Mateo con más amenazas o Lauren con más manipulación. En cambio, era un número que no reconocía. ¿Abuela Elena? La voz era pequeña, incierta. Emma, mi nieta. «Emma, cariño, ¿cómo estás?» «Quería agradecerte por los libros», dijo, sus palabras saliendo a borbotones. «Mamá dijo que los trajiste, y los encontré en la caja de donaciones del garaje, pero los saqué y los he estado leyendo en mi habitación. El de cuentos de hadas es mi favorito. ¿De verdad los guardaste desde que papi era pequeño?» Mi corazón se rompió y se elevó simultáneamente. Lauren había tirado los libros, exactamente como había predicho, pero Emma los había rescatado. Había encontrado valor en algo que su madre consideraba inútil. «Sí los guardé», dije. «A tu papi le encantaban esas historias cuando tenía tu edad. Me alegra mucho que también las estés disfrutando».
Mamá no sabe que estoy llamando, susurró Emma. Dijo que no deberíamos molestarte ahora porque estás pasando por algo de confusión con el tema del dinero. Pero quería que supieras que me encantan los libros y que te extraño. Confusión con el tema del dinero. Incluso para mi nieta de 8 años, mi negativa a que me robaran se estaba caracterizando como incompetencia mental. Yo también te extraño, cariño. Mucho. ¿De verdad estás confundida, abuela? Me suenas igual que siempre. De la boca de los niños. Una niña de 8 años podía reconocer que yo todavía era mentalmente competente, pero 3 adultos se habían confabulado para convencer al mundo de lo contrario. No estoy confundida, Emma. Solo estoy aprendiendo a tomar mejores decisiones sobre en quién confío para las cosas importantes. ¿Como el dinero? Como el dinero. Y como el amor. Después de que Emma colgó, rápidamente, porque escuchó pasos en el pasillo, me senté en mi dormitorio recién organizado y consideré lo que acababa de pasar. Mateo y Lauren estaban tan concentrados en aislarme de fuentes de apoyo que estaban dispuestos a usar a mis nietos como armas en su campaña. Habían tirado mis regalos y les habían dicho a los niños que yo era mentalmente incompetente, pero no podían controlar a una curiosa niña de 8 años que valoraba las historias más que la política adulta. Esa noche, dormí en mis sábanas nuevas, en mi habitación reorganizada, en una casa que finalmente se sentía como un hogar de nuevo, en lugar de un lugar donde simplemente se me toleraba. Por primera vez en meses, no me quedé despierta calculando si podía permitirme comprar comestibles o servicios públicos. No me preocupé por llamadas telefónicas inesperadas que exigían dinero que no tenía. No me pregunté si mi hijo aparecería con más papeles para que firmara o más historias sobre por qué mi independencia financiera era peligrosa para mi bienestar. En cambio, planeé mi día siguiente. Café al amanecer, tal vez algo de jardinería si el clima lo permitía. Un viaje a la biblioteca para devolver libros y encontrar nuevos. Almuerzo en el café del centro donde nunca había comido, porque Mateo siempre decía que era demasiado caro para alguien con ingresos fijos, a pesar de que mis ingresos fijos ahora eran nuevamente míos de forma segura. Lo más importante es que llamaría a Margarita Walsh y programaría otra reunión, no para discutir estrategias legales o mecanismos de protección, sino para hablar sobre algo que nunca antes había tenido el lujo de considerar. ¿Qué quería hacer con el resto de mi vida ahora que me pertenecía de nuevo? Mientras me quedaba dormida, pensé en la carta de Pablo, su promesa de que este dinero me daría opciones. Durante 47 años de matrimonio, había tomado decisiones basadas en lo que era mejor para mi familia. Durante 8 años de viudez, había tomado decisiones basadas en lo que mi hijo me decía que era apropiado para alguien de mi edad. Ahora, por primera vez en mi vida adulta, podía tomar decisiones basadas en lo que yo quería. La libertad era aterradora y estimulante en la misma medida, como estar al borde de un acantilado, sin saber si la caída me destruiría o me enseñaría a volar. Mañana lo descubriría, pero esta noche dormí como alguien a quien no le quedaba nada que temer. Pasaron 3 semanas en un silencio dichoso, 3 semanas de despertarme cuando yo elegía, de comer lo que quería comer y de pasar mis días redescubriendo quién era cuando no estaba constantemente gestionando las crisis de otras personas. Había comenzado la clase de pintura en el centro comunitario, aprendí a navegar por Internet en la computadora de Pablo, e incluso reservé una consulta con un agente de viajes sobre cruceros por el Mediterráneo. Entonces Mateo escaló. Comenzó con las cartas. Sobres de aspecto oficial de despachos de abogados de los que nunca había oído hablar, exigiendo reuniones sobre asuntos familiares financieros urgentes y amenazando con acciones legales si no respondía en 10 días. Margarita Walsh se rió cuando se los mostré. Tácticas de intimidación, dijo, examinando el membrete con diversión profesional. Estos no son despachos de abogados reales. Su hijo imprimió esto en su computadora. Probablemente encontró las plantillas en línea. ¿Ves cómo la dirección es solo un apartado postal? Y este número de teléfono va directo al buzón de voz. Pero Mateo no había terminado. La semana siguiente trajo visitas de personas que afirmaban ser trabajadoras sociales, vecinos preocupados,
e incluso un hombre que decía ser de servicios de protección para adultos, investigando informes de que estaba siendo explotada financieramente por abogados sin escrúpulos. Cada visita siguió el mismo guión. Parecía confundida. Estaba tomando malas decisiones. Mi familia estaba preocupada por mi estado mental. Señora Ramírez, dijo la falsa trabajadora social, una mujer delgada con un traje barato que no dejaba de consultar su teléfono mientras hablaba. Su hijo está muy preocupado por los recientes cambios en su comportamiento. Aislamiento de la familia, toma de decisiones financieras impulsivas, confiar en extraños en lugar de en las personas que la aman. Estos pueden ser signos tempranos de deterioro cognitivo. La invité a tomar el té y pasé una hora discutiendo con calma los acontecimientos actuales, recitando poesía que había memorizado en la universidad y demostrando mi capacidad para equilibrar mi chequera hasta el último centavo. Cuando se marchó, su confianza en la historia que Mateo le había contado se tambaleó claramente, pero el acoso estaba pasando factura. Me encontraba revisando las cerraduras 2 veces antes de acostarme, filtrando cada llamada telefónica y dudando en salir de casa en caso de que aparecieran más partes interesadas, mientras yo no estaba. Mateo había convertido mi nueva libertad en una prisión diferente, una construida a partir de la paranoia y la constante necesidad de demostrar mi competencia a extraños. Fue entonces cuando Margarita sugirió la opción nuclear. «Es hora de convocar una reunión familiar», dijo durante nuestra cita del viernes. «Todos juntos con testigos presentes. No más juegos, no más mentiras, no más manipulación. Vas a enfrentarlos con todo lo que sabemos, darles una oportunidad de disculparse y hacer la restitución, y si se niegan, presentamos cargos penales de inmediato». La reunión estaba programada para el martes siguiente, a las 2 p.m. en la sala de conferencias de Margarita. Envié invitaciones formales a Mateo, Lauren y David Hardwell, indicando que mi abogada estaría presente para discutir la resolución de disputas financieras en curso. El tono era serio, profesional, el lenguaje de alguien que hablaba en serio en lugar de alguien que pedía la armonía familiar. El edificio de oficinas de Margarita era impresionante sin ser intimidante. Vestíbulo de mármol, personal de seguridad servicial, el tipo de lugar donde la gente seria manejaba asuntos serios. Llegué temprano, vistiendo el vestido azul marino que había comprado para nuestra última confrontación, pero esta vez me sentí diferente, más tranquila, más segura de mi terreno. «Recuerda», dijo Margarita mientras revisábamos nuestra estrategia por última vez, «no necesitas convencerlos de que están equivocados. No necesitas su aprobación ni su comprensión. Solo necesitas indicar claramente tus términos y darles una opción. Restitución total inmediata y ningún contacto posterior con respecto a sus finanzas o enjuiciamiento penal. Eso es todo». Llegaron exactamente a tiempo, lo que me indicó que se estaban tomando esta reunión más en serio que nuestras confrontaciones anteriores. Mateo vestía su traje más caro, el que había comprado para las entrevistas de trabajo con firmas de inversión. Lauren iba vestida como para un funeral, todo de negro y con expresiones sombrías. David Hardwell llevaba un maletín que probablemente costaba más que mi presupuesto mensual para comestibles. La sala de conferencias de Margarita tenía ventanas del suelo al techo, con vista al centro de Ciudad de México, una mesa de caoba que podía albergar a 12 personas y el tipo de ambiente formal que hacía que las mentiras casuales parecieran imposibles. Al frente de la mesa se sentó una taquígrafa judicial, una mujer que Margarita había contratado para crear una transcripción oficial de todo lo que se decía. «Antes de comenzar», anunció Margarita, «quiero que todos entiendan que esta conversación está siendo grabada y transcrita para un posible uso en procedimientos legales. La señora Ramírez está aquí para ofrecerles la oportunidad de resolver este asunto voluntariamente antes de que tomemos otras medidas». David abrió su maletín y extendió documentos sobre la mesa con los gestos confiados de alguien acostumbrado a controlar las reuniones a través de una preparación superior. «Lick Walsh», dijo, «creo que ha habido un malentendido fundamental sobre nuestras intenciones. Estamos aquí porque amamos a Elena y nos preocupamos por su bienestar.
Los arreglos financieros que mi yerno propuso estaban diseñados para proteger sus intereses, no para explotarlos. ¿Falsificando su firma en documentos de préstamo?, preguntó Margarita suavemente. Nunca falsificamos nada, dijo Lauren rápidamente. Mamá firmó esos documentos ella misma. Si no recuerda haberlos firmado, es exactamente por eso que nos preocupa su estado mental. Estado mental. Margarita deslizó una carpeta por la mesa. Estas son las solicitudes de préstamo en cuestión, junto con el análisis de escritura de un experto certificado. Las firmas son demostrablemente fraudulentas. No coinciden con los patrones de firma auténticos de los registros bancarios de la señora Ramírez. Observé el rostro de Mateo mientras examinaba los documentos. Su confianza vaciló solo por un momento, lo suficiente para que viera el miedo debajo de su arrogancia. Incluso si hubiera algunas irregularidades en el papeleo, dijo David, reagrupándose rápidamente. La intención siempre fue proteger los activos de Elena. Mateo ha estado administrando las finanzas de su madre durante años, con su pleno conocimiento y consentimiento. En realidad, dije, hablando por primera vez desde que comenzó la reunión, nunca le di permiso a Mateo para administrar mis finanzas. Nunca me enteré de la mayoría de estas cuentas. Nunca firmé la mayoría de estos documentos. Y ciertamente nunca lo autoricé a redirigir los pagos de mi pensión a cuentas que no sabía que existían. Los dedos de la taquígrafa judicial se movían constantemente sobre su máquina estenográfica, creando un registro permanente de cada palabra. «Mamá», dijo Mateo, y por primera vez en nuestra relación, su voz transmitió una nota de desesperación que lo hacía sonar como el niño pequeño que había llorado cuando rompió su bicicleta. «Sé que estás enfadada, pero tienes que entender. Estábamos tratando de ayudar. El mundo financiero es complicado. Estrategias de inversión, implicaciones fiscales, planificación patrimonial. Estas no son cosas de las que deberías preocuparte a tu edad. A mi edad, todavía, después de todo, me estaba infantilizando. Tengo 72 años, dije. No 92. Tengo todas mis facultades mentales. He estado administrando dinero más tiempo de lo que tú has estado vivo. Lo que no tengo es paciencia para las personas que me roban mientras pretenden que es por mi bien. ¡Nunca robamos nada! La voz de Lauren se elevó casi hasta un grito. Todo lo que hicimos fue para preservar la riqueza familiar, para asegurarnos de que no se desperdiciara en los costos de un asilo de ancianos o en facturas médicas o Dios sabe qué más. Estábamos protegiendo tu legado. ¿Mi legado? Me puse de pie, sintiendo el peso de 7 décadas de sabiduría y experiencia acumuladas. Mi legado no es dinero que puedas robar mientras estoy viva. Mi legado son los valores que traté de enseñar a mi hijo. Honestidad, respeto, cuidar de las personas sin explotarlas. Abrí mi bolso y coloqué una carpeta gruesa sobre la mesa de conferencias. Este es cada cheque que le he escrito a Mateo en los últimos 15 años. Cada préstamo que hice y que nunca fue devuelto. Cada emergencia con la que ayudé. Cada crisis que resolví con mi dinero. $47,000 en regalos. Más los $97,000 que robaste a través de documentos falsificados y acceso no autorizado a la cuenta. La sala se quedó en silencio, excepto por el sonido de la máquina de la taquígrafa judicial. $144,000, continué. Más de lo que la mayoría de la gente gana en 3 años. Todo se fue, sin nada que mostrar excepto un hijo que piensa que soy demasiado incompetente para manejar mis propios asuntos. David se aclaró la garganta, tratando claramente de recuperar el control de una situación que se estaba saliendo de control. Señora Ramírez, incluso si aceptamos su versión de los hechos, las familias no suelen enjuiciarse entre sí por desacuerdos financieros. Estos asuntos suelen resolverse mediante mediación civil, no procedimientos penales. ¿Desacuerdos financieros? La voz de Margarita podría haber cortado el vidrio. Señor Hartwell, su yerno cometió fraude electrónico, falsificación y abuso de ancianos. Estas no son peleas familiares, son delitos graves. ¿Qué quieres de nosotros?, preguntó Mateo. La pregunta apenas un susurro. Había estado esperando esas palabras durante meses, no porque quisiera castigarlo, sino porque necesitaba saber que entendía la gravedad de lo que había hecho.
Quiero la restitución total de los $97,000 que robaste, dije. Quiero acuerdos por escrito de que nunca volverás a intentar acceder a mis cuentas financieras ni reclamar autoridad sobre mi dinero. Y quiero que entiendas que los $47,000 que te di voluntariamente a lo largo de los años fueron un regalo de una madre que amaba a su hijo. Un regalo que despilfarraste al decidir que era lo suficientemente estúpida como para que me robaras. No tenemos $97,000, dijo Lauren, con la voz pequeña y derrotada. Entonces los conseguirás, respondí. Vende los coches, reduce la casa, pide préstamos. No me importa cómo lo hagas. Descubriste cómo robarme tanto. Puedes descubrir cómo pagar. ¿Y si nos negamos?, preguntó David. Margarita sonrió, y no era una expresión agradable. Entonces la señora Ramírez presenta cargos penales mañana por la mañana. Su yerno es arrestado por abuso de ancianos, fraude electrónico y falsificación. Pierde su trabajo, sus licencias profesionales, probablemente su casa. El caso se convierte en un registro público, por lo que todos en su círculo social se enteran exactamente del tipo de personas que son. Y la señora Ramírez todavía busca la restitución civil a través de los tribunales, lo que significa que de todos modos pagarás el dinero, más los honorarios legales, más los daños punitivos. El silencio se extendió hasta que se volvió incómodo. Pude ver a Mateo calculando, sopesando sus opciones, tratando de encontrar algún ángulo que le permitiera escapar de las consecuencias de sus acciones. ¿Cuánto tiempo tenemos?, preguntó finalmente. 30 días para la restitución completa, dijo Margarita, y los acuerdos firmados reconociendo la mala conducta. ¿Qué pasa con las relaciones familiares?, preguntó Lauren, con lágrimas comenzando a correr por sus mejillas. ¿Qué pasa con los niños? ¿Qué pasa con las fiestas y los cumpleaños y... ¿Qué pasa con ellos?, interrumpí. Te has pasado el último año diciéndole a Emma y a James que su abuela es mentalmente incompetente. Los has utilizado como armas en tu manipulación financiera. Les has enseñado que el amor familiar tiene un precio. Me puse de pie y caminé hacia la ventana, mirando la tarde de octubre donde la gente normal vivía vidas normales, sin la carga del tipo de traición que pudre a las familias desde adentro. Si quieres una relación conmigo, dije sin darme la vuelta, comienza con el respeto. Comienza por reconocer que soy una adulta competente que merece controlar su propio dinero. Comienza por disculparte por robarme en lugar de tratar de convencerme de que debería estar agradecida por tu robo. Cuando me volví para mirarlos, vi a 3 personas que finalmente se habían quedado sin mentiras, excusas y manipulaciones. De alguna manera parecían más pequeños, disminuidos por la exposición de su verdadera naturaleza. 30 días. Repitió Margarita. Después de eso, la señora Ramírez emprenderá todos los recursos legales disponibles. Salieron de la sala de conferencias en silencio, el maletín caro de David colgando lánguidamente a su lado, el maquillaje de Lauren manchado de lágrimas, Mateo caminando como un hombre que acababa de darse cuenta de que todo su mundo estaba a punto de cambiar. Después de que se fueron, me senté sola con Margarita y la taquígrafa judicial, observando cómo el sol se inclinaba a través de las altas ventanas, y sintiendo algo que no había experimentado desde que murió Pablo. Me sentí poderosa. No poder sobre otras personas, sino poder sobre mi propia vida. El poder de decir no, el poder de exigir respeto, el poder de amar a mi familia sin dejar que me destruyeran. ¿Cómo te sientes?, preguntó Margarita, como si acabara de terminar el trabajo más difícil de mi vida. Dije, y como si finalmente estuviera lista para empezar a vivir para mí. Fuera de la ventana, la Ciudad de México se extendía hacia el horizonte, llena de posibilidades que nunca me había permitido considerar. Museos que nunca había visitado, restaurantes que nunca había probado, aventuras que había pospuesto hasta algún día. Algún día finalmente había llegado, y me pertenecía por completo. 2 días después de la confrontación, hice algo que no había hecho en 47 años de matrimonio y 8 años de viudez. Compré una maleta. No una bolsa de viaje pequeña ni una pieza de equipaje práctica para visitar a parientes,
sino una hermosa maleta de cuero burdeos con esquinas de latón y espacio suficiente para ropa que nunca había tenido y aventuras que nunca había imaginado. La vendedora de Liverpool, una mujer de mi edad llamada Patricia, trató la compra como la ocasión trascendental que era. ¿Primer gran viaje?, preguntó mientras procesaba mi tarjeta de crédito. Mi tarjeta de crédito, solo a mi nombre, conectada a cuentas que me pertenecían por completo. El primer viaje a donde voy exactamente donde quiero ir, respondí. Sonrió con la comprensión de alguien que reconocía a un compañero de viaje embarcándose en un viaje que no tenía nada que ver con la geografía. Esa tarde, me senté en la agencia de viajes con Susana Chen, una mujer paciente de unos 40 años que escuchó atentamente, mientras explicaba que quería ver todo lo que había estado posponiendo durante 72 años. El crucero por el Mediterráneo que Pablo y yo siempre habíamos hablado de hacer. Los museos de arte de Florencia, donde las esculturas de Miguel Ángel esperaban ser vistas por alguien que finalmente tenía tiempo para mirarlas de verdad. Los cafés de París donde podía sentarme con un libro y una taza de café y recordar lo que se sentía al existir solo por el placer de existir. Este es un itinerario bastante ambicioso, dijo Susana, extendiendo folletos sobre su escritorio como un festín de posibilidades. 6 semanas en Europa, visitando 7 países. ¿Estás segura de que quieres viajar sola? Mucha gente de tu edad prefiere los viajes en grupo, especialmente para su primer viaje internacional. Gente de mi edad. Ahí estaba de nuevo. La suposición de que 72 años de vida habían disminuido de alguna manera mi capacidad de independencia en lugar de expandir mi sabiduría sobre lo que quería experimentar. He estado viajando en grupos toda mi vida, dije. Primero con mis padres, luego con mi esposo, luego organizado en torno a las necesidades y el horario de mi hijo. Esta vez, quiero descubrir lo que me gusta sin tener que considerar las preferencias de nadie más. La expresión de Susana cambió de preocupación profesional a admiración genuina. ¿Sabes qué? Me parece bien. Tengo clientes de la mitad de tu edad que no piden almuerzo sin consultar a sus familias. ¿Cuándo te gustaría irte? Tan pronto como sea posible. En una semana tenía billetes de avión, reservas de hotel y un pasaporte que había llegado a través de un procesamiento acelerado. El primer documento oficial en décadas que me pertenecía por completo. La fotografía mostraba a una mujer que apenas reconocía, segura, bien vestida, con ojos que brillaban con anticipación en lugar de ansiedad. Pero antes de que pudiera irme a Europa, tenía asuntos pendientes en casa. La clase de pintura del centro comunitario se había convertido en más que una simple forma de llenar las horas vacías. Bajo la guía de la señora Rodríguez, una maestra de arte jubilada con dedos manchados de pintura y un entusiasmo contagioso por el color, había descubierto que tenía talento real para las acuarelas. Mis pinturas fueron tentativas al principio, flores cuidadosas y paisajes seguros que parecían tarjetas de felicitación, pero a medida que pasaban las semanas, se volvieron más audaces, más expresivas, más auténticamente mías. Elena, dijo la señora Rodríguez durante nuestra última clase antes de mi partida, deberías considerar solicitar el taller avanzado en primavera. Tu trabajo tiene una profundidad emocional real. No solo estás pintando lo que ves, estás pintando lo que sientes. Lo que sentía. Por primera vez en mi vida adulta, alguien estaba interesado en mis emociones como algo digno de expresión artística, en lugar de obstáculos inconvenientes para los planes de otras personas. Enmarqué mi pintura favorita, un paisaje marino con olas turbulentas de color azul grisáceo y un cielo lleno de nubes de tormenta que de alguna manera lograron verse esperanzadoras en lugar de amenazantes, y la colgué en mi dormitorio donde podía verla todas las mañanas cuando me despertaba. Me recordó que la belleza podía surgir de la turbulencia, que las tormentas no tenían por qué ser finales. La semana anterior a mi partida, Emma llamó de nuevo. ¿Abuela? Mamá no sabe que estoy llamando, pero quería preguntarte algo. ¿Qué pasa, cariño? ¿De verdad vas a ir a Europa sola? Mamá le dijo a papi que eras imprudente, que algo malo podría pasarte, pero creo que suena increíble. Yo también quiero viajar sola algún día. Mi corazón se hinchó de orgullo por esta niña de 8 años, que entendía la aventura mientras sus padres solo veían el riesgo.
Voy a ir a Europa sola, confirmé. Y cuando seas mayor, si quieres viajar, espero que me llames. Tal vez podamos planificar un viaje juntas. ¿En serio? ¿Querrías viajar conmigo? Emma, no me gustaría nada más que mostrarte el mundo algún día. Pero tendrás que prometerme algo. ¿Qué? Prométeme que nunca dejarás que nadie te convenza de que eres demasiado joven o demasiado mayor o demasiado cualquier cosa para ir tras lo que quieres. Prométeme que recordarás que tus sueños importan tanto como los de todos los demás. Lo prometo, abuela. Después de que colgamos, me senté en mi cocina y le escribí a Emma una carta. Una carta de verdad. Escrita a mano en el buen papel de carta que había estado guardando para ocasiones especiales que nunca parecían llegar. Le conté sobre los libros que había amado a su edad, los sueños que había tenido cuando era joven y la importancia de creer en sí misma, incluso cuando otras personas no creían en ella. Guardé la carta en uno de los viejos libros de Pablo, El Jardín Secreto, y la envolví cuidadosamente para que la encontrara algún día, cuando fuera lo suficientemente mayor, para entender que algunos regalos son más valiosos que el dinero. 3 días antes de mi vuelo, Margarita llamó con noticias. Van a pagar, dijo, con una obvia satisfacción en la voz. Restitución total, además de que han firmado acuerdos reconociendo la mala conducta y prometiendo no interferir en el futuro con tus finanzas. Mateo liquidó su cuenta de jubilación y Lauren vendió su coche. David Hartwell cubrió el resto con sus propios fondos. Aparentemente se dio cuenta de que los cargos penales contra su yerno dañarían su práctica legal. El dinero se transferiría a mis cuentas en 48 horas. La justicia, resultó, tenía un tiempo de respuesta sorprendentemente rápido cuando estaba respaldada por una representación legal competente y pruebas irrefutables. ¿Cómo te sientes?, preguntó Margarita. Aliviada, dije, pero no vengada. No creo que alguna vez entienda cómo mi propio hijo se convenció de que robarme era un acto de amor. Algunas personas confunden cuidar de sí mismos con cuidar de los demás, respondió Margarita. Mateo probablemente creía genuinamente que te estaba ayudando al eliminar las decisiones financieras de tu vida. El hecho de que esas decisiones casualmente lo beneficiaran financieramente era solo una feliz coincidencia en su mente. ¿Y ahora? Ahora tiene que vivir con el conocimiento de que su madre anciana era más fuerte e inteligente de lo que él le dio crédito. A veces, la mejor venganza es simplemente negarse a ser la víctima que la gente espera que seas. En mi última noche en Ciudad de México antes del viaje, hice algo que habría sido imposible un mes antes. Me preparé una cena de celebración. No una comida sencilla o un sándwich rápido, sino un festín real. Salmón con hierbas de mi jardín, verduras asadas, una botella de vino que costaba más de lo que solía gastar en comestibles en una semana. Puse la mesa con mi mejor vajilla. Encendí velas y cené sola sin sentirme sola. Mientras comía, levanté una copa a la fotografía de Pablo en la repisa de la chimenea. Gracias, dije en voz alta, sintiéndome solo un poco tonta por hablarle a una foto. Por protegerme cuando no pudiste estar aquí para hacerlo en persona. Por creer que era lo suficientemente fuerte para afrontar la verdad. Por darme opciones cuando pensé que no me quedaban. La casa se sentía diferente mientras me preparaba para 6 semanas de ausencia. En lugar de preocuparme por robos o problemas de mantenimiento, me sentía emocionada de regresar para verla con ojos nuevos. Había contratado a la señora Pérez de al lado para regar mis plantas y recoger mi correo, y le había dado instrucciones estrictas de llamar a la policía si alguien que afirmara ser familia se presentaba exigiendo acceso. Margarita también había organizado controles de seguridad regulares, en caso de que Mateo decidiera que mi ausencia presentaba una oportunidad para un último intento de manipulación. La mañana de mi partida, me paré en mi sala de estar con mi hermosa maleta de cuero, y miré a mi alrededor el espacio que había ocupado durante décadas. Cada mueble, cada fotografía, cada libro guardaba recuerdos de una vida vivida principalmente para otras personas. Pero ahora, esos mismos objetos parecían brillar con posibilidades, no reliquias de un pasado que había terminado, sino artefactos de una base lo suficientemente fuerte como para soportar lo que viniera después.
Mi taxi llegó a las 6 a.m. para el viaje al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Cuando nos alejamos de mi casa, no miré atrás con tristeza o nostalgia. Miré hacia adelante, a través del parabrisas, hacia el horizonte donde mi vida estaba esperando comenzar de nuevo. En el aeropuerto, rodeada de viajeros de todas las edades que se dirigían a destinos de todo el mundo, sentí algo que no había experimentado desde que era una mujer joven, la emoción de la infinita posibilidad. Cada puerta conducía a algún lugar donde nunca había estado. Cada tablero de salidas anunciaba aventuras que podía elegir tomar. El agente de la puerta, un joven de ojos amables y una sonrisa genuina, revisó mis documentos con la eficiencia de alguien que procesaba a cientos de viajeros todos los días. ¿Primera vez en Italia, señora Ramírez? Primera vez en cualquier lugar sola, respondí. Bueno, entonces, dijo, entregando mi pasaporte con una pequeña reverencia. Buen viaje. Espero que sea todo lo que esperas y más. Mientras me acomodaba en mi asiento, clase ejecutiva, porque la vida es demasiado corta, y finalmente había aprendido que valía la pena la comodidad adicional, abrí el diario que había comprado específicamente para este viaje. En la primera página, escribí: hoy comienzo la aventura de descubrir quién es Elena Ramírez cuando se pertenece por completo a sí misma. A los 72 años, finalmente soy lo suficientemente joven para creer en el mañana. El avión despegó de Ciudad de México, llevándome lejos de todo lo familiar y hacia todo lo posible. Abajo, la ciudad se hacía más pequeña hasta convertirse en un mosaico de luces y sombras. Un lugar en el que había vivido sin realmente ver. Una vida que había sobrevivido sin vivirla por completo. Pero esa era la historia de ayer. La historia de hoy apenas comenzaba. Y por primera vez en mi vida, yo era la única autora. 6 meses después, estoy sentada en un café en la Provenza, Francia, escribiendo en el diario que se ha convertido en mi posesión más preciada. El sol de la mañana se filtra a través de las vides que han estado creciendo aquí más tiempo del que yo he estado viva, y el café sabe a posibilidad misma. En una mesa cercana, una pareja joven discute en francés rápido sobre algo que les parece trascendental, pero que probablemente se olvidará al anochecer. Su pasión me recuerda lo que se siente al preocuparse profundamente por algo de nuevo. El viaje que comenzó como 6 semanas de exploración europea se ha extendido a 6 meses de descubrir quién soy cuando las necesidades de nadie más tienen prioridad sobre mi propia curiosidad. He estado en la Capilla Sixtina y lloré ante el techo de Miguel Ángel. He caminado por las calles de París al amanecer, cuando la ciudad pertenece a los tenderos, barrenderos y soñadores madrugadores. He aprendido suficiente italiano para pedir comidas, suficiente francés para pedir indicaciones y suficiente español para regatear en los mercados de Barcelona. Pero lo más importante, he aprendido la diferencia entre estar solo y estar solo. Durante 72 años, confundí las dos cosas, creyendo que la soledad era algo que debía evitarse en lugar de abrazarse. Ahora entiendo que la soledad proviene de abandonarse para complacer a los demás, mientras que la soledad proviene de disfrutar finalmente de tu propia compañía. Mi teléfono vibra con un mensaje de texto, algo que todavía se siente milagroso para alguien que aprendió a usar teléfonos inteligentes a una edad en la que la mayoría de la gente está aprendiendo a usar andadores. Es de Emma, que ha estado enviándome fotos durante mis viajes. La foto de hoy la muestra leyendo El jardín secreto en su dormitorio y su mensaje dice: «Abuela, encontré tu carta. Mamá dice que puedo llamarte esta noche para contarte sobre la escuela. Estoy aprendiendo francés porque tal vez pueda visitarte algún día. Sonrío mientras escribo. Je t'aime, ma chérie. Llama cuando quieras». Las clases de francés que he estado tomando con un anciano llamado Pierre han demostrado ser útiles de formas que nunca esperé. Sigue otro mensaje, este de Margarita Walsh. Elena, espero que estés pasando el mejor momento de tu vida. Quería que supieras que tu caso ha inspirado a otros 3 clientes a enfrentarse al abuso financiero familiar. Has iniciado algo importante aquí. Algo importante. A los 72 años, finalmente he hecho algo que importa más allá de las exigencias y expectativas de mi familia inmediata.
El pensamiento me llena de una calidez que nada tiene que ver con el sol mediterráneo. Pero no todas las noticias de casa han sido positivas. A través de Margarita, me enteré de que el matrimonio de Mateo y Lauren no sobrevivió al estrés financiero de los pagos de restitución y a las consecuencias legales de su fraude. Lauren se mudó de nuevo a casa de sus padres con los niños, mientras que Mateo se vio obligado a declararse en bancarrota y a aceptar un trabajo en una firma que se especializa en el manejo de delincuentes de cuello blanco, una ironía que sería divertida si no fuera tan trágica. Me envió una carta durante mis viajes, reenviada a través de la oficina de Margarita. Tenía 2 páginas de justificaciones, explicaciones y disculpas cuidadosamente elaboradas que lograban reconocer el error y, al mismo tiempo, sugerían que mi negativa a ser victimizada de alguna manera había destruido a nuestra familia. Terminó preguntando si podíamos encontrar una manera de seguir adelante que honre nuestra relación. Nunca respondí. Algunas relaciones no pueden ser honradas porque nunca se basaron en el honor. Algunos puentes se queman por el mero calor de la traición acumulada y tratar de reconstruirlos solo le da al fuego más combustible para consumir. En cambio, le escribí una carta que nunca envié. En realidad, docenas de ellas, llenando páginas de mi diario con todas las cosas que podría haber dicho si hubiera pensado que era capaz de escucharlas. El acto de escribir me ayudó a procesar mi dolor por el hijo que pensé que tenía, aquel que solo existía en mi imaginación y en mi desesperada necesidad de creer que el amor incondicional podía transformar a alguien que era fundamentalmente incapaz de devolverlo. La realización más difícil no fue que Mateo me había robado, fue que en realidad nunca me había amado. En absoluto, de todas formas. Amaba lo que yo podía proporcionar, la seguridad que representaba, la red de seguridad financiera que ofrecía sin condiciones ni quejas. Cuando dejé de serle útil, dejé de valer su consideración, pero esa realización, por dolorosa que fuera, también se convirtió en liberadora. Dejé de lamentar una relación que nunca había existido realmente, y comencé a celebrar las relaciones que habían demostrado ser genuinas. La señora Rodríguez de la clase de pintura me envía fotografías de mis obras de arte exhibidas en la exposición anual del centro comunitario. Mi paisaje marino tormentoso ganó el 2º premio en la división de aficionados, y 3 personas han preguntado sobre la compra de impresiones. La idea de que algo que creé pueda colgar en la casa de otra persona, trayéndoles alegría o consuelo, o simplemente un momento de belleza, me conmueve más que cualquier cumplido que recibí por 47 años de ser una esposa perfecta y una madre devota. Susana Chen de la agencia de viajes se ha convertido en una amiga inesperada, enviándome recomendaciones de joyas escondidas en cada ciudad que visito y celebrando mis aventuras a través de correos electrónicos entusiastas que llegan como paquetes de atención para el alma. Está planeando un viaje a Italia el próximo año y me ha preguntado si consideraría reunirme con ella en Florencia para explorar los museos juntas. La invitación me hizo darme cuenta de que las amistades pueden comenzar a cualquier edad cuando finalmente estás abierto a la conexión sin agenda. Incluso Patricia de Liverpool, que me vendió mi primera maleta de verdad, se ha mantenido en contacto. Se jubiló el mes pasado y me envió una nota diciendo que nuestra conversación sobre viajar sola la había inspirado a reservar un crucero en solitario a Alaska. Si puedes reinventarte a los 72, escribió, ciertamente puedo manejarlo a los 65. A medida que se acerca el otoño en la Provenza, me encuentro pensando en regresar a Ciudad de México, no porque extrañe la antigua vida, sino porque tengo curiosidad por saber cómo se sentirá vivir en un entorno familiar con mi nueva comprensión de quién soy y lo que merezco. La casa se verá igual, pero la veré a través de diferentes ojos. El vecindario no cambiará, pero lo recorreré como alguien que sabe que tiene opciones. Margarita ha estado manejando la venta de algunas de las inversiones de Pablo, convirtiendo los activos que nunca usé en efectivo que puedo disfrutar. La ironía no se me escapa. Pablo protegió mi seguridad financiera tan a fondo que ahora tengo más dinero disponible que nunca cuando estaba casada con él. Sus estrategias de inversión conservadoras, diseñadas para preservar la riqueza para mi vejez, me han permitido vivir con más libertad a los 70 que lo que nunca hice a los 20. Ayer,
Recibí una invitación que me habría aterrorizado hace 6 meses y que hoy me emociona. Una mujer llamada Catalina Morrison, que se enteró de mi historia a través de la red profesional de Margarita, me ha preguntado si consideraría hablar en una conferencia para mujeres mayores sobre autoprotección financiera. La idea de pararme frente a extraños y compartir el capítulo más humillante de mi vida debería parecer imposible. En cambio, se siente como un propósito. Si mi historia puede ayudar a una mujer a reconocer las señales de advertencia de la manipulación financiera, si puede dar a una persona el coraje de decir no a los miembros de su familia que disfrazan la explotación como amor, entonces cada momento de dolor y confusión habrá servido a un propósito mayor que simplemente financiar el estilo de vida de mi hijo. La conferencia está programada para diciembre en Ciudad de México. Para entonces, estaré lista para volver a casa, no como la mujer que se fue, destrozada y traicionada, sino como alguien que descubrió que lo peor que le había pasado también era la puerta de entrada a lo mejor. Esta mañana, mientras caminaba por el mercado de agricultores en este pequeño pueblo francés, compré verduras para la cena de esta noche y flores para la habitación de mi hotel, simplemente porque eran hermosas y las quería. El vendedor, un anciano con las manos permanentemente manchadas por la tierra y décadas de trabajo honesto, sonrió mientras envolvía mis compras. «¿Vous êtes en vacances?», preguntó. «¿Estás de vacaciones?» «No», respondí, sorprendiéndome a mí misma con la certeza en mi voz. «Je vis ma vie». Estoy viviendo mi vida. Asintió con la comprensión de alguien que reconocía la diferencia entre existir y vivir de verdad. «¿Es bien?», dijo. «Eso es bueno». Esa noche, mientras preparo mi sencilla cena en la pequeña cocina del apartamento que he alquilado para el mes, pienso en la carta que le escribiré a Emma esta noche. Quiero contarle sobre el coraje que se necesita para empezar de nuevo, sobre la diferencia entre ser amado y ser necesitado, sobre la importancia de ahorrar dinero no solo para la seguridad, sino para la libertad. Lo más importante es que quiero decirle que nunca es demasiado tarde para elegirse a sí misma, que a los 8, 18 u 80 años siempre tienes derecho a exigir respeto a las personas que afirman amarte, que los lazos familiares basados en la explotación no son lazos en absoluto, son cadenas disfrazadas de cartas de amor. Mientras el sol se pone sobre los viñedos, pintando el cielo en tonos de rosa y oro que ninguna fotografía podría capturar, me sirvo una copa de vino local y brindo por la mujer en la que me he convertido. No a pesar de la traición y el robo, sino a causa de ello. A veces, las peores cosas que nos suceden se convierten en los catalizadores de las mejores cosas que hacemos por nosotros mismos. Tengo 72 años y finalmente estoy empezando. Mañana, empacaré mi hermosa maleta Burdeos y seguiré adelante con la próxima aventura. Tal vez la Toscana, tal vez la Riviera Francesa, tal vez algún lugar que aún no he imaginado. El mundo está lleno de lugares que no he visto, y experiencias que no he tenido, y personas que no he conocido, y que podrían convertirse en amigos o maestros, o simplemente en extraños agradables que comparten un momento de conexión humana. Pero esta noche, estoy exactamente donde necesito estar, en mi propia compañía, con mis propias elecciones, viviendo mi propia vida. Y por primera vez en 7 décadas, eso se siente como más que suficiente. Se siente como todo. Si estás escuchando esta historia y te resulta familiar, si alguna vez te has sentido utilizado por personas que afirmaban amarte, si alguna vez te han dicho que eres demasiado mayor o demasiado confundido para tomar tus propias decisiones, si alguien alguna vez te ha convencido de entregar el control de tu vida para tu propio bien, quiero que sepas algo. Aún no has terminado. Nunca eres demasiado mayor para elegirte a ti mismo. Nunca es demasiado tarde para exigir respeto. ¿Alguna vez has experimentado algo como esto? ¿O conoces a alguien que lo haya hecho? Por favor, comparte tus pensamientos en los comentarios a continuación. Si esta historia te tocó el corazón, deja un me gusta y suscríbete a este canal para que este mensaje pueda llegar a alguien que necesite escucharlo hoy.